Hoy vivimos en una sociedad que nos etiqueta, que nos pone moldes, nos encierra. Tenemos que luchar por encajar, por tratar de ser aceptados o al menos sobrevivir sintiendo que valemos. Todo esto nos enfrenta a nuestra verdadera identidad y propósito. Se hace difícil encontrar el diseño de Dios para nuestra vida, pero Dios se especializa en abrirnos las puertas que no vemos y cerrarnos aquellas que nos conducen por caminos incorrectos. En mi caminar enfrenté momentos en los que ya no podía seguir adelante. Se levantaron barreras que me dijeron, hasta aquí llegas, poniendo tope a mis sueños y a mi felicidad. Pero descubrí que quedarme en esta posición era morir en vida, y aprendí a traspasar los límites enfrentando a mi adversario. En el libro de Isaías, el capítulo 54, los versos 2 y 3, nos dice así: Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Extiende tus límites. Muchas veces tenemos el llamado, la visión, el deseo, pero no sabemos cómo hacer para crecer y desarrollarnos. En un tiempo Dios comenzó a hablarme y a través del pasaje de Isaías 54. Fue una palabra que me marcó. Al comienzo fue personal, pero luego me mostró que era también para el día de hoy en la iglesia. Dios me habló de que era tiempo de extenderme. No sé tú, pero cuando Dios me habla de extenderme, empiezo a temblar, porque nunca el crecimiento carece de cimbronazos. Crecer nos saca de nuestra comodidad. Cuando los niños comienzan a crecer, les vienen los dolores físicos y también emocionales. Los huesos se acomodan, los tendones se estiran y hasta levantan fiebre. De igual manera, cuando Dios nos quiere hacer crecer, trabaja sacándonos de nuestra comodidad, algo que por supuesto nadie quiere. Muchas veces deberemos salir de nuestro lugar seguro y entrar en desafíos que excederán nuestras fuerzas, nuestras capacidades y nuestra fe. Llegaremos a decir: Dios, ¿qué está pasando? Estás desacomodando mis tiempos y mis cosas. Y es que para poder entrar en lo nuevo de Dios, con frecuencia, Él tiene que movernos el piso. Esta es también una decisión personal. Algunas personas se acomodan, se adaptan, se quedan en un mismo estado por el simple hecho de que les da lo mismo. Y cuando todo nos da lo mismo, por ejemplo, si voy a la iglesia o si me quedo, el enemigo no necesita molestarse con nosotros, porque no hay voluntad de crecimiento ni de desarrollo. Pero cuando en nuestro corazón nace el deseo de seguir creciendo, de extendernos alcanzando lo que Dios tiene, el enemigo se levanta para estorbarnos, vuelve a armarse y a afectar aquellas cosas que ya teníamos superado. Hará todo lo posible por volvernos al molde, al lugar donde estábamos, al sitio de donde partimos. El enemigo está tratando de que la iglesia vuelva atrás sobre sus pasos, sobre lo que ya ha avanzado y conquistado. Y no lo digo sin fundamento, sino porque lo veo. En algunos lugares he visto brujas sentadas donde antes se sentaban solo los creyentes, haciendo hechicería y magia para frenar la obra de Dios. Muchas veces veo congregaciones entretenidas en vez de estar avanzando en todo lo que todavía tienen por alcanzar, sin entender el obrar del enemigo para detenerlas, no conociendo la naturaleza de la lucha. Por lo tanto, no solo que no crecen, sino que decrecen. Me llamó la atención verlo en diferentes culturas del mundo. Esto fue como un semáforo. Entendí que debemos despertarnos. Como iglesia no podemos desconocer el obrar del enemigo y cómo trabajará para detenernos en lo personal y también como congregación. Como nunca antes debemos ayunar, orar, hacer uso de las armas espirituales que Dios ya nos ha dado, ponerlas en práctica con todas nuestras fuerzas, diciéndole al Señor que vamos a estar atentos
y presentar batalla sin distracción para poder detener el obrar del enemigo aún antes de que comience. El pasaje de Isaías 54 nos habla de la realidad de un pueblo, el pueblo de Dios, que había pasado por un montón de situaciones, pero el Señor les prometía que castigaría a las naciones que lo habían dañado. Es un canto profético que marca también un tiempo profético, indicando que la temporada estaba a punto de cambiar. Y la palabra se anticipa y los prepara para el nuevo tiempo. Dios le dice a su pueblo: ensancha el sitio de tu tienda. Deseas decirle al Señor: ensancha mi vida, ensancha mi ministerio, quiero crecer y aunque me cueste, quiero alcanzar lo máximo. Esta palabra profética fue dada en un tiempo de crisis, a un pueblo que solo podía ver lo que su enemigo le había hecho. Como en este tiempo en el que no se habla de otra cosa más que de la crisis. Tengamos cuidado, hermanos, no aceptemos la realidad del mundo como nuestra realidad. Si bien el Hijo de Dios no es ajeno a las crisis de que aquejan al mundo, pero también puede convertirlas en un tiempo de oportunidades, porque Dios abrirá puertas de oportunidad en medio de lo más crítico que experimente el mundo. El enemigo siembra semillas de mentira en la mente. Las que se abrazan como verdades se instalan en los sentimientos y a la larga se convierten en un comportamiento. Esto hace que no podamos responder de acuerdo a lo que Dios quiere, que nos conformemos y como resultado nos quedemos detenidos y paralizados. También nos quedamos amargados, deprimidos, impedidos de ver las oportunidades preparadas por Dios. ¿Por qué? Porque en nuestra mente, en nuestros sentimientos y en nuestro comportamiento fuimos condicionados por aquello que permitimos que el enemigo nos siembre. Cuidado entonces con la palabra crisis. La Biblia nos dice que en estos tiempos muchas cosas malas aumentarán, que la maldad y los conflictos, los problemas económicos irían en aumento. Y esto es parte de los últimos tiempos. Pero la iglesia no tiene por qué ser afectada por ello. Porque mientras el mundo está en crisis, la iglesia se posiciona. Para ver lo que Dios tiene para nosotros en nuestro tiempo, tiene que venir un cambio de mentalidad. Nuestra mente tiene que ser transformada para poder ver lo que todavía no se ve, porque con frecuencia solamente vemos lo que tenemos por delante. Dios me habló fuertemente y me dijo, por una orden a mi espíritu que me atravesó como una espada: no trates de ver con tus ojos, tienes que aprender a oír. Abre tus oídos para oír. Muchas veces tratamos de ver la solución a esto o aquello, pero la Biblia dice que muchos, aún viendo milagros y prodigios, no creerán. Hay que oír y el oír producirá fe en el corazón. Esa fe permitirá que la puerta que estaba cerrada se abra. Encontraremos la salida, la solución. La respuesta a lo que estamos viviendo no vendrá a través de lo que vemos, sino de lo que escuchamos de Dios, de lo que Él tiene para decirnos. La mejor manera de oír a Dios es el ayuno y la oración. Algunos no quieren pagar el precio de tomar tiempo, otros ayunan para hacerle un piquete al Señor como si con una pancarta de protesta pudieran llamarle la atención. El ayuno no es para que Dios te escuche, es para que tú escuches a Dios, para que tus sentidos espirituales sean entrenados en oír su voz. Por lo tanto, si necesitas escuchar a Dios, no hay nada mejor que entrar en un tiempo de ayuno y oración para que tu oído se afine y comiences a oírle. El oírle producirá fe en ti y la fe te permitirá alcanzar aquello que antes era inalcanzable. En Isaías 54 el pueblo estaba viviendo bajo tinieblas, en oscuridad, y no encontraba la salida. En ese contexto, Dios le da la palabra profética. Y lo profético se caracteriza por abrir camino en medio de la oscuridad, porque hace una brecha. El pueblo que antes desconocía la salida comienza a verla. Este canto profético fue dirigido a un pueblo marcado por la esterilidad,
Isaías 54:1 dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Dios usa la figura de una mujer afectada por la imposibilidad de tener hijos, privada de frutos y de descendencia, y con ello habla a su pueblo diciéndole, tú que habías sido privado de crecimiento, de planear tu extensión, ahora ya no serás llamado estéril ni abandonado, sino que comenzarás a dar fruto. Una versión dice, y serás llamada madre de multitudes. A través de una palabra, Dios cambia y le declara a su pueblo que había sido trillado por sus enemigos. Estabas en esta situación, pero a partir de hoy comienzas un nuevo tiempo para tu vida. Esta palabra es también para ti hoy. Tal vez el enemigo ha tratado de robarte los sueños. Estás sin esperanza. No ves lo que tienes por delante. Y ha venido el desaliento y la sensación de esterilidad, de no tener frutos ni resultados, porque la esterilidad no se limita a un vientre que no puede concebir. La Biblia lo menciona muchísimo y la aplica a la tierra, a las personas de ambos sexos, a tiempos y a situaciones y aún a generaciones. Tiene que ver con todo aquello que no da fruto o lo da escasamente. Se vincula con el fruto que es tomado y arrebatado antes de tiempo. A aquel pueblo que estaba viviendo en medio de la esterilidad, Dios le dice, regocíjate, levanta tu voz, porque viene un nuevo tiempo. Les estaba hablando de algo que ellos no podían obtener por sí mismos. Glorioso sea el nombre de nuestro Dios. De esto se trata, de lo que Dios quiere hacer en tu vida, en medio de pronósticos oscuros. Él se quiere glorificar. Encuentra experiencias de vida en este tiempo de sirviendo al Señor. No te hablo de algo teórico, sino de lo que Dios trabajó a través de vivencias que fueron fruto de la revelación, del oír, del caminar y de creer aun cuando no veía nada. Bendiciones.